Mi prometida me engañó con mi hermano durante 6 meses y toda mi familia los encubrió. Me fui y reconstruí mi vida. Tiempo después quieren que vuelva a salvarlos. Hola, Reddit. El jueves en que encontré a mi hermano y a mi prometida manteniendo una relación a mis espaldas, se suponía que yo no estaría en casa hasta las 8. Tengo 30 años, soy hombre y trabajo como investigador de fraudes en un banco importante, especializado en prevención de lavado de dinero, donde analizo operaciones sospechosas e investigo transacciones fraudulentas en la región de los 3 estados. Ese jueves en particular, un caso de fraude a proveedores en el que llevaba 3 semanas trabajando se resolvió solo cuando los propios registros contables del sospechoso aparecieron durante el proceso de descubrimiento. Cerré el expediente a las 2 de la tarde. Mi gerente aprobó el informe y decidí pasar por esas velas ridículamente caras que Elena no dejaba de mencionar, las de esa boutique en la Quinta Avenida por la que siempre bajaba la velocidad cuando pasábamos caminando. $38 por algo que olía a vainilla y se consumía en 20 horas. Pero ella las quería, y yo quería verla sonreír. El anillo de compromiso me había costado 4 meses de ahorro. El lugar de la boda, el fotógrafo, el catering, el florista, los adelantos de la luna de miel, llevaba casi $18,000 invertidos en un futuro que parecía valer cada centavo. 4 años de mi vida, cada plan, cada sueño. Cuando llegué, el camión de mi hermano David estaba en la entrada. No era raro. Desde enero se estaba quedando en la habitación de invitados, después de que lo despidieran de su trabajo en un concesionario de autos. Algo sobre no cumplir las cuotas, aunque la versión de David incluía a un gerente celoso y expectativas injustas. No le pedí más detalles. No importaba. Era mi hermano. Necesitaba ayuda. Le di techo, comida y cero presión por plazos. Eso es lo que hacen los hermanos. La casa estaba en silencio cuando entré. Demasiado silencio para haber 2 personas dentro. Los zapatos de David estaban junto a la puerta. Su chaqueta colgaba del perchero. El bolso de Elena descansaba sobre la encimera de la cocina, donde siempre lo dejaba. Pero no había televisión, ni música, ni voces. Entonces lo escuché, viniendo de arriba, del dormitorio principal. Ese ritmo que no se puede confundir con nada más. El cabecero golpeando la pared con una cadencia constante, una que reconocí porque ya la había oído antes desde el otro lado. Hay algo que debes entender sobre momentos así. La vida real no es patear puertas ni lanzar puñetazos. La vida real es que tu cerebro se enfría porque perder el control no te da ninguna ventaja. Solo te convierte en el villano de cualquier historia que se cuente después. Subí las escaleras, peldaño a peldaño, de forma deliberada. El corazón me latía con fuerza, pero las manos estaban firmes. La puerta del dormitorio estaba entreabierta. Ni siquiera se habían molestado en cerrarla del todo. ¿Para qué? Se suponía que no volvería a casa hasta dentro de 6 horas. Empujé la puerta y allí estaban. David se apartó de ella tan rápido que casi se cae de la cama. Elena se aferró a la sábana como si eso pudiera deshacer lo que yo ya había visto, como si cubrirse ahora pudiera borrar una imagen que se había quedado grabada en mi cabeza para siempre. Mi cama, mis sábanas. El cabecero que armé durante 2 fines de semana porque las instrucciones estaban en sueco y la mitad de las clavijas no encajaban bien. Alan, empezó ella. ¿Cuánto tiempo? Mi voz salió plana, controlada. Se miraron entre ellos. Incluso entonces, incluso atrapados, tenían su propio lenguaje silencioso, una comunicación que no necesitaba palabras. Fue entonces cuando supe que esto no era algo nuevo. No había sido un momento de debilidad ni un error aislado. Era rutina. ¿Cuánto tiempo, Elena? Ya estaba llorando. Lágrimas reales. 6 meses. 6 meses. Medio año. Desde enero. Eso significaba que había empezado justo después de que David se mudara, justo después de que le ofreciera mi casa porque no tenía a dónde ir, justo después de decirle que se tomara todo el tiempo que necesitara para volver a ponerse de pie. Las cuentas se hicieron solas en mi cabeza. 6 meses de cenas que cociné para los 3. 6 meses pagando la hipoteca de una casa que usaban como su nido de amor personal. 6 meses planificando una boda, recorridos por salones, degustaciones de pastel, invitaciones sobre las que agonizamos durante semanas. Los votos que escribí y reescribí intentando que fueran perfectos. 6 meses mirándola a los ojos cada noche y creyendo que me amaba. Me di la vuelta y me fui. Bajé las escaleras, crucé la cocina donde esa misma mañana les había preparado el desayuno, pasé por la sala donde habíamos visto películas, como familia, y salí directo a mi auto. Conduje hasta el estacionamiento detrás de la biblioteca pública. Me quedé allí durante 2 horas, con el teléfono en silencio, procesando la logística de una vida que acababa de desmoronarse. Después, me puse a trabajar. Primero abrí nuestra aplicación bancaria conjunta. 3 cuentas, corriente, ahorros y fondo de emergencia. Saldo total, $23,847. La mitad era mía.
Dinero que yo había ganado, depositado y ahorrado. Transferí exactamente $11.923,50 a mi cuenta personal, a la que Elena no tenía acceso. Ni un centavo más. No estaba intentando robarle nada. Estaba protegiendo lo que era mío. Luego tomé capturas de pantalla del historial de transacciones, retrocediendo 6 meses. Cada cena que pagué mientras ella dormía con mi hermano. Cada compra de comestibles para comida que ambos comieron. Cada factura de servicios que mantuvo las luces encendidas en la casa donde me traicionaron. Después revisé nuestra cuenta compartida de iCloud, la que configuré cuando nos mudamos juntos por primera vez. Durante años habíamos sincronizado nuestros dispositivos allí. Su aplicación de notas estaba incluida. Encontré lo que buscaba en menos de 10 minutos. Una nota titulada Hermano amoroso con un emoji de corazón. Las entradas estaban fechadas desde el 14 de enero. Todo estaba escrito en clave, pero era tan directo que hasta un niño podía entender a quién se refería cada nombre. 14 de enero, finalmente sucedió. Se sintió mal, pero también bien. Esposo ocupado no sospecha nada. 28 de enero, necesitamos ser más cuidadosos. Esposo ocupado casi llega a casa temprano. 12 de febrero, le dije a hermano amoroso que lo amo. Él me lo dijo de vuelta. 3 de marzo, esposo ocupado casi nos atrapa hoy. El corazón me latió con fuerza durante 1 hora. Esto es tan riesgoso, pero no puedo parar. 22 de marzo, hermano amoroso dice que deberíamos decirle a esposo ocupado eventualmente. No todavía. No hasta después de la boda. Capturé todo. Su correo electrónico también estaba sincronizado en la cuenta compartida. Lo abrí desde el estacionamiento y encontré los mensajes entre ellos. Nada explícito, pero lleno de te extraño, esta noche fue perfecta, tenemos que ser más cuidadosos y contando los minutos hasta que esposo ocupado se vaya al trabajo. Las invitaciones de la boda habían sido enviadas 2 semanas antes. 187 sobres color crema, con nuestros nombres en letra dorada, Alan y Elena, en una tipografía que ella había pasado 3 horas eligiendo. El fotógrafo estaba reservado, $2.800, la mitad por adelantado. El catering, el DJ, el florista, todo contratado. Su vestido colgaba en nuestro armario, dentro de una funda que costó $300 solo para preservar la tela hasta la ceremonia. Había escrito mis votos 3 veces, intentando que fueran perfectos. Todavía estaban guardados en mi aplicación de notas. Los había practicado esa misma mañana, en la ducha, mientras ella probablemente le escribía a mi hermano sobre cuándo podrían volver a verse. Cuando terminé de documentarlo todo, ya pasaban de las 7. Tenía 43 llamadas perdidas entre Elena, David y mi madre. 16 mensajes de voz. 81 mensajes de texto. No respondí ninguno. Conduje hasta un hotel barato de carretera, uno de esos moteles funcionales junto a la autopista, y pagué una semana en efectivo. La habitación olía a limpiador industrial, aire reciclado y problemas ajenos, pero tenía un cerrojo y nadie sabía dónde estaba. Eso contaba para algo. Entonces al día siguiente mi madre me llamó usando el teléfono de mi hermana Sara, porque yo ya había bloqueado a todos los demás. Dijo que habría una reunión familiar el domingo, en su casa, y entre otras cosas me dijo lo siguiente. Alan, tenemos que sentarnos a hablar como adultos. Todos estaremos allí. Debí decir que no. Debí colgar y bloquear ese número también. Pero alguna parte estúpida de mí aún creía que la sangre significaba algo. Imaginé que entraría y estarían entregándole las maletas a David, diciéndole a él y a Elena que se fueran y no volvieran jamás. Pensé que mi madre me rodearía con un brazo, diría que lo sentía y que siempre estaría de mi lado. Fui un idiota. La sala estaba dispuesta como una intervención cuando llegué. Mamá sentada en su sillón junto a la ventana, el que papá le compró antes de irse. Sara, mi hermana, en el sofá de 2 plazas, con los brazos cruzados, visiblemente molesta por haber sacrificado su domingo. David y Elena en el sofá principal, sentados lo bastante cerca como para que sus hombros se tocaran, luciendo cansados, tristes, como las víctimas dentro de su propia versión de la historia. El único asiento libre era una silla del comedor que alguien había arrastrado desde la cocina, colocada justo frente a todos, como si yo estuviera en juicio. Me quedé de pie. Alan, siéntate, dijo mamá. Esa voz, la misma que usaba cuando tenía 16 y llegaba después del toque de queda. Suave, firme. La voz que significaba que ya había decidido quién estaba equivocado. Me quedaré de pie. ¿Por qué está ella aquí? Porque es parte de esta familia. O iba a serlo. Y porque ella es la razón por la que estamos teniendo esta conversación. Elena empezó a llorar. Lágrimas reales, húmedas y perfectamente calculadas. Alan, lo siento muchísimo. Nunca quise que esto pasara. David y yo intentamos resistirnos. De verdad lo hicimos. Pero a veces no puedes evitar de quién te enamoras. La observé dominar la habitación. El labio tembloroso.
La forma en que se secaba los ojos con un pañuelo que ya tenía preparado. Cómo se inclinaba hacia David, como si él fuera su salvavidas. Lo había ensayado. Probablemente pasó todo el fin de semana perfeccionándolo. Estamos enamorados, dijo David. Su voz se quebró en el momento justo. Sé que el momento es horrible, y sé que arruiné todo, pero lo que Elena y yo tenemos es real. No lo planeamos. Simplemente pasó. Simplemente pasó, repetí. ¿Durante 6 meses? ¿En mi casa? ¿En mi cama? ¿Mientras yo trabajaba para mantener un techo sobre tu cabeza porque no podías conservar un empleo? Alan, no seas grosero, intervino Sara desde el sofá. ¿Grosero? ¿Eso es lo que te preocupa ahora? ¿Mi elección de palabras? Mamá se levantó y se acercó a mí. Puso una mano en mi brazo con esa expresión suave y decepcionada que recordaba de 100 discusiones que jamás gané. Cariño, sé que estás herido. Cualquiera estaría herido, dijo mi madre, pero David es tu hermano. La familia de sangre perdona. Y si Elena y David tienen sentimientos reales el uno por el otro, sentimientos genuinos, quizás sea mejor que esto haya salido a la luz ahora. Antes de la boda. Antes de que ustedes dos cometieran un error que no pudiera deshacerse. La miré fijamente. Esta era la mujer que siempre me había llamado su hijo confiable. El que siempre aparecía. El que arreglaba las cosas. El que la sostuvo durante 8 meses después de que papá se fue, dejándola vivir en mi habitación libre, sin pagar renta, mientras ordenaba sus finanzas. El que confirmó su préstamo para el auto cuando su crédito estaba destruido. El que llamaba todos los domingos sin falta, porque eso es lo que hacen los buenos hijos. Estás tomando su lado, le dije. No hay lados, Alan. Todos somos familia. Estás tomando su lado, le volví a decir. David se siente terrible, intervino Sara, inclinándose hacia adelante. Los dos lo están. Esto los ha estado carcomiendo vivos. No querían herirte. Iban a decírtelo ellos mismos, después de la boda. ¿Después de la boda? Reí. El sonido salió áspero, quebrado. ¿Así que el plan era dejarme casarme con ella? ¿Irme de luna de miel? ¿Construir una vida juntos y luego qué? ¿Sorpresa? ¿Tu esposa ha estado durmiendo con tu hermano todo este tiempo? Eso no es, empezó Elena. Eso es exactamente lo que acabas de decir. Iban a esperar hasta después de la boda. Estábamos confundidos, dijo ella. No sabíamos qué hacer. Sabían perfectamente qué hacer. Lo hicieron durante 6 meses. En mi cama. Cada vez que tuvieron la oportunidad. Estás siendo dramático, dijo Elena, y algo en su voz cambió. Más duro. A prueba. Las lágrimas ya no funcionaban, así que intentaba otra cosa. No es como si hubiéramos planeado traicionarte. Simplemente pasó. Los sentimientos cambian, Alan. Así es la vida. Así funcionan las relaciones a veces. ¿Tus sentimientos cambiaron hacia mi hermano mientras usabas mi anillo? Quizá el anillo fue un error. Quizá nos movimos demasiado rápido. Quizá si me hubieras prestado más atención en lugar de trabajar todo el tiempo. Ahí estaba. Mi culpa. Por supuesto que era mi culpa. La había empujado a eso trabajando demasiado. Trabajando para pagar la boda que ella quería. Trabajando para ahorrar para la casa que ella quería. Trabajando para construir el futuro que decía querer. Miré la habitación una última vez. Mi madre, que había elegido al hijo infiel sobre el traicionado. Mi hermana, que había llamado dramática mi reacción a una traición. Mi hermano, que había pagado mi ayuda durmiendo con mi prometida en mi propia casa durante medio año. Esto es lo que va a pasar, dije. Mi voz estaba tranquila ahora. Peligrosamente tranquila. La misma que usaba en el trabajo cuando revisaba pruebas a punto de destruir la vida de alguien. Voy a irme. Ustedes van a vivir con las decisiones que tomaron hoy. Y en aproximadamente una semana, todos los que conocemos, cada persona que recibió una invitación a esa boda, va a saber exactamente qué clase de personas son. ¿Qué significa eso?, preguntó mi madre, con un filo nuevo en la voz. La primera señal real de preocupación. Significa consecuencias. Algo que esta familia parece haber olvidado que existía. Alan, no hagas nada estúpido, empezó David. He estado haciendo algo estúpido durante años, dije. Confiar en ti. Eso se acabó hoy. Salí. Nadie me siguió. Nadie me llamó para disculparse. Nadie corrió para detenerme, ni para ponerse de mi lado, ni para decir que se habían equivocado. Y eso, me lo dijo todo. El lunes por la mañana empecé a construir mi caso como si estuviera investigando un fraude, porque eso era exactamente lo que había ocurrido. Congelé mi crédito con las 3 agencias, abrí una nueva cuenta corriente en otro banco y cambié de número telefónico. Bloqueé cada acceso, cambié todas las contraseñas, eliminé a Elena de todo y documenté cada paso. Para el martes llamé a mi agente inmobiliario y le pedí que pusiera la casa en venta esa misma semana. Mientras tomaban las fotos, cambié las cerraduras. El miércoles redacté el aviso formal de desalojo para David.
30 días de preaviso por escrito. Correo certificado con confirmación de firma. Nada emocional, nada vengativo, solo terminología legal sobre la terminación de un acuerdo verbal de arrendamiento mes a mes y la obligación de desocupar la propiedad. Añadí una línea indicando que habría escolta del sheriff disponible durante la mudanza final, si era necesario. La noche del miércoles la dediqué a resolver lo práctico de la boda. Llamé al lugar donde se iba a celebrar y expliqué que la boda se cancelaba, sin entrar en detalles. La boda está cancelada. Mi nombre es el único en el contrato. Por favor, confirmen esto por escrito. Fueron comprensivos, pero firmes. El depósito no era reembolsable. Lo esperaba. Solo necesitaba el rastro de papel. Dinero total perdido, aproximadamente $8.400. Un precio pequeño por aprender quién era alguien en realidad. Esa misma noche, Elena apareció en la casa. La observé a través de la aplicación de las cámaras de seguridad mientras yo estaba sentado en mi auto, a 3 cuadras de distancia. Golpeó la puerta durante 10 minutos, gritó mi nombre, probó su antigua llave, no funcionó y me llamó 16 veces seguidas desde el porche. Finalmente se fue, no sin antes patear la puerta lo bastante fuerte como para dejar una marca que luego tendría que explicar a posibles compradores. Elena había enviado 17 mensajes preguntando cuándo podía pasar a recoger sus cosas. Le respondí, sábado, entre las 2 y las 4 de la tarde, con supervisión. Podía traer a un amigo si lo deseaba. Tenía el número no urgente del sheriff guardado en marcación rápida, por si pasaba algo. El jueves la casa ya estaba oficialmente en venta. Ese mismo jueves ocurrió algo que no tenía en mis planes. Estaba recogiendo la última parte de mi ropa cuando el camión de David entró en la entrada. Debió haber estado vigilando mi auto. Quizá Elena lo llamó. Quizá lo estaban coordinando. Me interceptó en el porche, bloqueándome el paso hacia el vehículo. Alan, tenemos que hablar. No, no tenemos, le respondí. Dame 5 minutos. Déjame explicarte. No hay nada que explicar, le volví a responder. Somos familia. Por eso tenemos que arreglar esto. Por eso estoy aquí. Para disculparme. Para arreglar las cosas. Algo en la forma en que lo dijo me obligó a mirarlo con atención. Tenía los ojos enrojecidos, las manos le temblaban levemente. No podía sostenerme la mirada más de un segundo antes de apartarla. No estaba arrepentido. Estaba asustado. ¿Qué te dijo Elena?, pregunté. ¿Qué sabes sobre la cancelación de la boda? Su rostro se puso pálido. Eso lo confirmó todo. Elena seguramente había llamado a alguno de los proveedores, probablemente el del lugar o el fotógrafo, y alguien le mencionó que la cancelación ya estaba en proceso. Ahora intentaban adelantarse a lo inevitable. Alan, hagas lo que hagas, ya basta, me dijo con la voz temblorosa. Lo empujé suavemente para pasar hacia mi auto. Los correos salen el sábado a las 9 de la mañana. 187 invitados, más el grupo de la boda, más las redes extendidas de ambas familias. No puedes hacer eso. Nos destruirás. No, ustedes destruyeron esto. Yo solo voy a contarle a la gente lo que pasó. ¿Y los depósitos? ¿El dinero que perdimos? Nosotros también. Me detuve junto a la puerta del auto y me giré para mirarlo y lo interrumpí respondiéndole. Ya no existe un nosotros, David. Existimos yo, y ustedes dos. Resuelvan sus propios problemas. Alan, por favor, dijo. Te lo suplico. Entré al auto, encendí el motor y bajé la ventana. Debiste pensar en las consecuencias hace 6 meses. Conduje y lo vi encogerse en el espejo retrovisor hasta que doblé la esquina. El correo salió el sábado por la mañana, a las 9 en punto. Lo había programado la noche anterior desde mi habitación de hotel. Verifiqué 3 veces la lista de destinatarios y leí el mensaje una vez más para asegurarme de que estaba limpio. Asunto, cancelación de la boda, Alan y Elena. El cuerpo constaba de 4 párrafos, factual, sin emoción, sin insultos, sin acusaciones que no pudiera respaldar. Solo la verdad. 30 minutos después envié un segundo correo, esta vez al grupo de la boda, damas de honor, padrinos y las personas que habían comprometido tiempo y dinero para acompañarnos. El tono era el mismo, pero añadí una línea final. Si necesitan verificación de los hechos o tienen preguntas sobre reembolsos, por favor contacten directamente a Elena o a David. La responsabilidad volvió a donde pertenecía. Apagué el teléfono y salí a conducir. 3 horas por carreteras secundarias que nunca había tomado, pasando granjas, campos y pueblos donde nadie conocía mi nombre, mi familia ni mi historia. Cuando encendí el teléfono al atardecer, tenía 94 mensajes de texto sin leer y 67 llamadas perdidas. Las respuestas se agruparon en categorías previsibles: apoyo de quienes me conocían desde hacía años, confusión neutral de invitados intentando resolver la logística y control de daños de mi familia exigiendo que me retractara. El mensaje de voz de mi madre fue particularmente memorable. Alan, ¿qué has hecho? Todos me están llamando. Todos.
¿Cómo pudiste humillar así a tu hermano? Guardé el mensaje. Capturé todo lo que llegó por texto y lo añadí a mi archivo. La caída social comenzó en cuestión de 48 horas. Elena trabajaba como higienista dental en una clínica local. Los dueños tenían vínculos sociales con mis padres a través de amigos en común. Para el lunes por la tarde, el propietario ya había escuchado lo suficiente como para llamarla a su oficina. No la despidieron, eso habría sido un despido injustificado, pero la trasladaron a una sede satélite a 45 minutos de distancia, con reducción de horas. 3 semanas después, renunció. David había conseguido un puesto de ventas en otro concesionario pocas semanas antes de que saliera el correo. La venta de autos es un negocio basado en relaciones. Las referencias importan. Los clientes recurrentes importan. La reputación importa. Cuando alguien gasta 20 o 30 mil dólares en un vehículo, quiere confiar en la persona que se lo vende. La historia se propagó primero dentro del concesionario. Luego llegó a los clientes. Personas que habían comprado antes con David y pensaban volver empezaron a pedir otros vendedores. Familias que antes lo recomendaban dejaron de hacerlo. Su cartera se secó. Sus números cayeron un 60% en 6 semanas. La gerencia lo puso en un plan de mejora de desempeño. No mejoró. No podía hacerlo. El daño reputacional no se repara rápido. Lo despidieron ese otoño. Nada de esto fue obra mía. No directamente. No técnicamente. Yo solo dije la verdad una vez, a las personas que merecían saber por qué no asistirían a mi boda. Todo lo demás fue simplemente gravedad. La casa se vendió en 11 días. Oferta en efectivo, $8,000 por debajo del precio solicitado, de una pareja joven que se mudaba desde otro estado. La acepté de inmediato. Podían cerrar en 2 semanas y yo necesitaba irme. Antes de hacerlo, aún tenía asuntos pendientes. Presenté 2 demandas de menor cuantía. La primera, contra David, por renta no pagada, 6 meses de gastos de vivienda al valor justo de mercado por la habitación de invitados, más servicios prorrateados a $300 mensuales. Total, $1,800, muy por debajo del límite legal. La segunda, contra Elena, por gastos compartidos acordados antes de que todo saliera a la luz, la mitad del depósito del lugar, la mitad del fotógrafo, la mitad del adelanto del catering. Documentación impecable, estados de cuenta bancarios conjuntos, contratos con proveedores firmados por ambos. Total, $4,200. Presenté ambos casos el mismo día. Pagué por servicio profesional y los hice notificar en sus respectivos lugares de trabajo, por los canales legales correspondientes. Elena recibió la notificación en la clínica dental, durante la hora del almuerzo. David recibió la suya en la sala de exhibición del concesionario, frente a clientes. Humillación pública, entregada por medios completamente legales. Las audiencias quedaron programadas para 2 meses después. No me importaba realmente si ganaba, aunque la documentación era lo bastante sólida como para que probablemente lo hiciera. Lo que me importaba era el proceso, las cartas certificadas, las conversaciones incómodas cuando alguien preguntara por qué estaban siendo demandados, el hecho de que sus nombres ahora aparecieran en registros judiciales públicos asociados a frases como renta no pagada e incumplimiento de acuerdo. Consecuencias que perduran. 9 meses antes, mi jefe había mencionado una vacante en la oficina de la costa oeste. Supervisor de operaciones en Portland. Mejor título, mejor sueldo, mejores oportunidades. La rechacé porque Elena no quería dejar a su familia. No quería mudarse al otro lado del país. No quería empezar de cero en un lugar nuevo. Curioso cómo resultó todo eso. Llamé a mi jefe un jueves por la mañana. ¿Sigue disponible esa posición en Portland? Hubo una breve pausa. En realidad el puesto cambió, dijo. Ahora es coordinador regional de operaciones. Misma oficina, pero el puesto es superior. ¿Por qué está vacante?, le pregunté. La persona anterior se fue y estamos cortos de personal desde febrero. ¿Cuándo necesitan a alguien? Honestamente, desde hace 2 semanas. Puedo estar allí en 3 semanas. Antes de irme, el acoso escaló. Primero apareció mi tía en el hotel. Luego un primo. Después amigos de la familia que apenas recordaba. Todos repetían el mismo guión. La familia perdona. La sangre va por encima de todo. David está sufriendo. Elena está sufriendo. Tienes que dejar esto ir. Redacté una carta de cese y desistimiento. No de un abogado, no podía pagarlo, pero encontré una plantilla en línea y la personalicé. La imprimí en papel con membrete profesional que diseñé yo mismo. Cité estatutos sobre acoso. Enumeré cada intento de contacto con fechas y horas. La envié por correo certificado a la dirección de mi madre, con instrucciones de reenviarla a cualquiera que continuara contactándome. Añadí una última línea. Cualquier intento adicional de contactarme será documentado y usado para solicitar una orden de restricción, además de quedar registrado formalmente como acoso ante la policía local. Funcionó. Las llamadas se detuvieron.
La mudanza se llevó casi todo lo que me quedaba después de cerrar la venta de la casa. $1.700 en alquilar un camión de mudanza. 800 en gasolina para cruzar 10 estados. El primer mes y el depósito de seguridad de un pequeño estudio que encontré en un sitio de anuncios en internet. Cuando por fin tenía una cama y lo mínimo para cocinar, mi cuenta de ahorros marcaba $1.100. Pero nadie me conocía aquí. Nadie me miraba con lástima. Nadie susurraba al verme pasar. Nadie preguntaba por Elena, por David o por la boda que nunca ocurrió. Era anónimo. Y el anonimato era exactamente lo que necesitaba. El trabajo fue lo único que me mantuvo cuerdo. Llegaba temprano, me iba tarde, resolvía los problemas que nadie más quería tocar. 8 meses después, me ascendieron a gerente de operaciones con un aumento del 15%. Acepté. Luego pregunté qué necesitaba hacer para obtener el siguiente ascenso. 13 meses después de llegar, conocí a Laura en la fiesta de cumpleaños de un compañero de trabajo. Era técnica veterinaria en un hospital de animales al sureste de Portland. El tipo de persona que pasa sus días cuidando animales asustados y dueños angustiados. Tenía una risa tranquila, hacía preguntas directas y te miraba como si realmente estuviera escuchando, no solo esperando su turno para hablar. Hablamos durante 3 horas sobre nada importante, música, películas, los mejores senderos para caminar a menos de 1 hora de la ciudad. Si la piña debía ir en la pizza, su postura era un rotundo no, y estaba dispuesta a pelear por ello. Cuando la acompañé a su auto, me dio su número sin que yo se lo pidiera. Nuestra primera cita fue en un restaurante tailandés en el distrito Pearl. Pidió lo más picante del menú y no se inmutó cuando el plato llegó luciendo capaz de derretir la mesa. Entonces, dijo, ¿cuál es tu historia? ¿Por qué te mudaste al otro lado del país? Pude haber mentido. Dar la versión pulida, nuevo comienzo, nuevas oportunidades, crecimiento profesional. Todo técnicamente cierto y completamente vacío. Pero estaba cansado de fingir. Así que le conté todo, el descubrimiento, la reunión familiar, los correos, las demandas, la mudanza. La observé, esperando juicio, lástima o ese silencio incómodo que suele aparecer cuando alguien se entera de que tu vida implosionó. Nada de eso apareció. Cuando terminé, extendió la mano a través de la mesa y apretó la mía. Me miró con una expresión que no necesitaba palabras, como diciendo lo entiendo, estoy aquí para ti. Ese gesto simple me envolvió en una calidez inesperada y por primera vez en mucho tiempo, supe que no estaba solo, que tenía frente a mí a alguien especial en quien podía apoyarme. Para entonces, mi vida por fin empezaba a sentirse estable. Avanzaba en el trabajo, me sentía bien conmigo mismo y tenía a alguien a mi lado que me quería de verdad. Todo parecía ir hacia adelante, como si al fin estuviera construyendo algo propio. Hasta que el pasado decidió alcanzarme. Intentaron contactarme alrededor del mes 18 de haberme ido. Primero llegaron otras personas a hablar por ellos, contactos de la secundaria, primos lejanos, amigos de Facebook de la universidad, gente con la que no había tenido contacto en años, apareciendo de repente en mis DMs con el mismo discurso disfrazado. Tu hermana dice que no contesta sus llamadas. ¿No crees que ya es hora de seguir adelante? Y David ha estado realmente luchando desde que pasó todo. Luego llegó una noticia fuerte en forma de carta. Un mensaje de texto de mi tío, del lado de mi madre, desde un número que nunca se me ocurrió bloquear. Decía lo siguiente. Tu mamá ha sido diagnosticada con cáncer de mama en etapa temprana. Etapa 1, tratable, pero está preguntando por ti. Sé que lo que pasó fue un desastre, pero es tu madre, Alan. Me quedé con eso 3 días. Llamé a Laura, lo hablamos y desglosamos todo. Mamá no me había contactado directamente. Sara estaba orquestando el acercamiento a través de mi tío. La misma dinámica de siempre. La familia coordinándose detrás de escena para manejarme, manipularme, traerme de vuelta a la fila. Respondí por texto. Dile a mamá que espero que su tratamiento vaya bien. No voy a volver. Saludos. Su respuesta fue corta. Ella estará devastada, tienes que volver. No respondí. Con el paso del tiempo me enteré de que el tratamiento de mamá había salido bien. Lo supe porque Sara lo publicaba constantemente en Facebook, antes de que la bloqueara también allí. Fotos de mamá sonriendo desde la cama del hospital, acompañadas de mensajes sobre la familia uniéndose, superando tiempos difíciles y con indirectas evidentes dirigidas a mí, por haberme alejado y no volver. Poco me importaron esos comentarios. Luego, 20 meses después de haberme ido, Elena logró dar con mi nueva dirección de correo electrónico y me envió el siguiente mensaje. Alan, sé que soy la última persona de la que quieres saber. Sé que probablemente me odias, y lo merezco. David y yo terminamos hace 8 meses. Fue un error. Todo fue un error. Tiré a la basura lo mejor que he tenido por alguien que ni siquiera pudo comprometerse cuando las cosas se pusieron difíciles. Fui estúpida, egoísta y cruel, y te herí de formas que no puedo deshacer. No te estoy pidiendo otra oportunidad. Solo necesitaba que supieras que sé lo que perdí.
Espero que seas feliz, donde sea que estés. Te lo mereces. Elena. Lo leí 2 veces. Noté el lenguaje cuidadosamente elegido. La victimización implícita. El desvío de culpa hacia que David no podía comprometerse. El intento de posicionarse como la que había sufrido. Luego bloqueé su correo. Demasiado poco, demasiado tarde. No necesitaba su culpa ocupando espacio en mi bandeja de entrada. Las cosas escalaron en el mes 22. Un compañero de trabajo mencionó que alguien había estado preguntando por mí en un lugar del centro. Una mujer que coincidía con la descripción de Elena, diciendo ser una vieja amiga que quería reconectar. Preguntando dónde trabajaba, dónde vivía, si estaba saliendo con alguien. Alerté a la seguridad del edificio de mi complejo de apartamentos. Actualicé las cerraduras a un sistema de teclado. Cambié mis rutinas, rutas distintas al trabajo, horarios distintos de gimnasio, otro supermercado. Empecé a documentarlo todo en una carpeta en mi computadora, por si acaso. 2 semanas después, llegó un correo anónimo a mi dirección de trabajo, enviado a mí y copiado a todo mi departamento, incluyendo a mi jefe y 3 niveles de gerencia. Todos deberían saber que Alan no es quien dice ser. Es una persona manipuladora y vengativa que destruyó a su propia familia y culpó a los demás de sus fallos. Llevó a su exprometida a un colapso. Abandonó a su madre enferma. No confíen en nada de lo que diga sobre su pasado o su carácter. Sin firma. Sin detalles. Sin hechos. Solo un asesinato de carácter vago, diseñado para que la gente me mirara diferente. Lo reenvié a recursos humanos en menos de 1 hora. Incluí un resumen de la situación: exprometida, aventura con mi hermano, distanciamiento familiar, acoso continuo. Adjunté documentación, capturas de pantalla de intentos de contacto previos, una línea de tiempo de los hechos y copias de la carta de cese y desistimiento que ya había enviado. Recursos Humanos inició una investigación. Rastrearon el correo hasta una dirección IP asociada con una cafetería en la misma ciudad donde Elena vivía ahora. No pudieron probar de forma concluyente que fuera ella. Wi-Fi público, sin registros de inicio de sesión. Pero el patrón era lo suficientemente claro. No perdí tiempo. Contraté un servicio legal en línea, uno de esos que te ayudan a preparar documentos formales sin necesidad de contratar a un abogado completo. Por $180, redactaron una carta de cese y desistimiento con apariencia profesional, citando leyes contra el acoso y dejando constancia del patrón de contacto no deseado. La envié por correo certificado a la dirección actual de Elena, que encontré en unos 20 minutos usando registros públicos. Luego presenté un informe ante la policía local en su jurisdicción, no para presentar cargos. No tenía pruebas suficientes para presentar cargos, pero sí para crear un rastro de papel. Para que su nombre quedara asociado en algún sistema con acoso, por si las cosas volvían a escalar. Guardé el número del informe de incidente en mi carpeta de documentación. Los correos anónimos se detuvieron, pero añadí una capa más de protección. Actualicé mi testamento, mis contactos de emergencia y la información de beneficiarios en todas mis cuentas. Puse el nombre de Laura, mi novia, en todo. Cada último vestigio de la vida anterior, eliminado. Agregué también una nota en mi archivo personal del trabajo, donde dejé constancia del patrón de acoso y autoricé a Recursos Humanos a compartir la información con la policía si alguna vez era necesario. Con eso, cerré definitivamente ese capítulo de mi vida. 3 años después de haberme ido, todo terminó de encajar. Laura y yo nos habíamos casado y llevábamos 6 meses de matrimonio. Hicimos una ceremonia pequeña, íntima, solo con amigos cercanos y su familia, personas que realmente se habían ganado el derecho de acompañarnos en ese momento. Nuestra hija, Olivia, tenía 3 meses. Había nacido en mayo, con los ojos de su madre y la misma dificultad que yo siempre tuve para dormir en horarios normales, jaja. Me habían promovido 2 veces en la empresa. Ahora era director regional de operaciones. Oficina en esquina con vista al río Willamette. Un equipo de 14 personas reportándome directamente. El salario no era para hacerte rico, pero sí lo bastante sólido como para comprar una casa en un barrio tranquilo y dejar de preocuparnos por cada gasto. La última pieza cayó en su lugar porque Elena no supo dejar las cosas en paz. Tras dejar la práctica anterior, ella había conseguido un nuevo trabajo como higienista dental en una pequeña clínica de su ciudad natal. Había vuelto al punto de partida, intentando hacer borrón y cuenta nueva. Era un puesto respetable, una oportunidad para empezar de nuevo. Hasta ahí, todo parecía estar bien. Lo que yo no sabía era que el nuevo dueño de la clínica donde trabajaba Elena tenía conexiones directas con la Junta Dental del Estado y que, además, uno de los miembros del comité de ética de esa junta era el tío de mi esposa, Laura.
No fue algo que yo planeara ni buscara, simplemente así funcionan a veces los círculos profesionales pequeños, donde todo termina cruzándose. Durante una cena de acción de gracias, él mencionó de manera casual que la Junta había tenido que investigar a una higienista por realizar búsquedas no autorizadas en el Sistema Estatal de Información Médica, un sistema que solo puede usarse por motivos de atención a pacientes. La higienista había alegado simple curiosidad por un viejo conocido que vivía fuera del estado, pero las leyes de privacidad médica son claras, acceder a información de salud sin una razón profesional es una violación grave. Cuando pregunté el nombre, me dijo que era Elena. Usando sus credenciales profesionales, había estado buscando información sobre mí, mi dirección, mi empleador y mis datos de seguro, y todo quedó registrado automáticamente. El patrón salió a la luz durante una auditoría rutinaria, no existía ninguna justificación clínica ni relación de tratamiento, solo accesos no autorizados a información médica protegida. La consecuencia fue la suspensión de su licencia mientras avanzaba la investigación, con la posibilidad real de una revocación permanente y responsabilidades civiles si se confirmaba la violación intencional. Yo no pensaba demandar, no lo necesitaba. La Junta ya había iniciado el proceso y el registro de accesos hablaba por sí solo. Además, yo había documentado el acoso años antes mediante un informe policial y una carta de cese y desistimiento, dejando un historial claro de contacto no deseado. Cuando el investigador pidió antecedentes, todo estaba organizado y respaldado. Se había destruido sola. Yo solo conservé los recibos. 3 semanas después, sonó mi teléfono. Número desconocido. Contesté por reflejo, antes de revisar. Alan, dijo la voz de mi madre. Por favor, necesitamos hablar. ¿Cómo conseguiste este número?, le pregunté. Tu primo me lo dio. No sabe mucho de nuestra situación. Alan, por favor, solo escúchame. Debería haber colgado. Pero algo en su voz me detuvo. Sonaba vieja, cansada, distinta a la mujer que, 3 años antes, me había pedido que perdonara a mi hermano. ¿Qué quieres, mamá? David se está derrumbando. Perdió otro trabajo. No puede mantener una relación. Elena lo culpa de todo lo que pasó con su carrera. Los dos están en caída libre. Y sé que no nos debes nada, pero sigue siendo tu hermano. Sigue necesitando a su familia. Yo ya tenía una familia. Tenía a mi esposa y me tenía a mí mismo. Y él eligió acostarse con mi prometida durante 6 meses mientras yo pagaba su renta. Nos equivocamos, dijo. Todos. La forma en que manejamos esa reunión. Las cosas que dijimos. Hizo una pausa. Te dije que estabas siendo dramático. Te pedí que lo perdonaras. Lo elegí a él. Sí, respondí. ¿Lo hiciste? Ninguno habló durante un momento. 3 años de silencio, y ahora esto. No voy a volver, dije finalmente. No voy a ayudar a David. No voy a rescatar a Elena de las consecuencias que ella misma creó. Tengo una familia ahora. Una esposa que me elige todos los días. Una hija que me necesita. Personas que realmente quieren que esté a su lado. Entiendo, me dijo mi madre. ¿De verdad lo entiendes ahora?, le respondí. Más silencio. Te extraño, Alan. Todos los días. Lo sabía. Siempre lo supe. Pero saberlo no cambiaba nada. Extrañarme no deshacía lo ocurrido. Cuídate, mamá. Colgué. Laura entró en la habitación con Olivia en la cadera. ¿Quién era? Mi madre. ¿Estás bien? Miré a mi esposa. A mi hija, estirando la mano hacia mí con sus deditos diminutos y una sonrisa sin dientes. A la casa que construimos juntos. A la vida que ganamos. Sí, dije, y lo decía en serio. Estoy bien. La confrontación final llegó 4 meses después. Una conferencia de trabajo en la costa este. No podía evitarla. Mi presencia era obligatoria en una cumbre de liderazgo. Cometí el error de detenerme en una cafetería que solía frecuentar. Vieja costumbre. David estaba allí. Se veía mal. Había engordado unas 30 libras, y no de forma saludable. Tenía la mirada apagada, vacía, la de alguien que ya no esperaba que las cosas mejoraran. 3 años de consecuencias se le notaban en el rostro. Me vio antes de que pudiera irme. Cruzó el local en 4 zancadas hacia mí. Alan, me dijo. David, le respondí. Te ves bien. Gracias. Cambió su peso de un pie al otro. La misma energía nerviosa que aquel día en mi porche. He intentado contactarte durante años. Solo quería decirte. Sé lo que vas a decir. Ya lo escuché de mamá, lo interrumpí. Entonces sabes que lo siento. Lo dije antes, pero ahora es en serio. Lo que hice fue lo peor que he hecho en mi vida. Y he tenido que vivir con eso todos los días desde entonces. Bien por ti, ¿eso es todo? Parpadeó. Bien por ti, me preguntó, con el rostro tenso. Sí. Bien por ti, hermano, le respondí. Deberías vivir con eso. Así funcionan las consecuencias. Tomas una decisión y vives con los resultados. Seguimos siendo familia. No, no lo somos.
Lo dije sin ira, sin dureza, solo como un hecho. Dejaste de ser mi hermano el día que te encontré en mi cama con mi prometida. La reunión familiar solo lo confirmó. Todos hicieron su elección. Esto es el resultado de esa elección. He cambiado. He estado trabajando en mí. Genial, ve a ser mejor en otro lugar. No te necesito en mi vida. No te quiero en ella. Y honestamente, ya no pienso en ti. Su rostro se quebró. Esa expresión que aparece cuando alguien entiende que no estás faroleando. Que de verdad se terminó. Y mamá, se está haciendo mayor, me dijo. Te tiene a ti. Te eligió. ¿Recuerdas? Terminé mi café. Dejé la taza vacía sobre una mesa cercana. Ten una buena vida, David. De verdad. Solo que manténla lejos de mí. Salí y no miré atrás. El sol de primavera estaba tibio sobre mi rostro. Mi vuelo salía en 4 horas. Laura, mi esposa, y Olivia, mi hija, me estarían esperando en el aeropuerto cuando aterrizara. Entré en el auto de alquiler y comencé a conducir. 2647 millas entre yo y mi hogar. Esa misma noche estaría allí. Y mientras el avión me llevara de regreso, entendí que ya no huía de nada. Volvía a casa, a la vida que había construido y elegido. Gracias por ver. Si aún no te has suscrito, por favor hazlo y activa la campana de notificaciones para mantenerte al día con más historias impactantes de la vida real que suceden a tu alrededor.